A partir de este momento, la economía dejará de ser una dimensión desconocida. Así que prepare su calculadora, abra su mente y evalúe las posibilidades de inversión. RCR Negocios presenta La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. ¿Qué tal, amigas, amigos, consecuentes oyentes de Radio Caracas Radio? Bienvenidos a La Otra Vía, que llega hasta todos ustedes gracias al respaldo que recibimos en la dirección general de Jaime Estares, en la gerencia de producción de Wilix Alcalle, en el control técnico, y nos acompañan los maestros Ian Martínez y Julio Pinto. En la moderación y conducción, Ligia Perdomo, Edesio Brito Adrián, Martín Ramos y quien les habla, Edesio Brito Escobar. Nos vemos y escuchamos por internet, por RR750 en todas las plataformas, Twitter, Instagram, Facebook, por rcr750.com, nuestro portal. Como lo hacemos cada semana, este equipo periodístico les exhorta a suscribirse a nuestro portal. YouTube RCR750, el portal de la casa. Asimismo, les invitamos a hacer contacto con nuestro blog www.laotraviarcr.blogspot.com. Acceder al archivo que les permite acceder al archivo de nuestros más recientes programas y editoriales, también a otras fuentes de información económica nacional e internacional. Y desde luego también les exhortamos, ¿por qué no insistir en esta expresión? A comunicarse con nosotros por nuestro correo laotravia@gmail.com. Bueno, amigos Radio Escuchas, primero, gracias por sintonizarnos, gracias por seguirnos una semana más. Para nosotros es un motivo muy especial el programa del día de hoy. No porque los anteriores no lo hayan sido ni lo sean, sino porque hoy para nosotros es un día de dolor, de sentirnos duros, de sentirnos débiles, de sentirnos obligados, por qué no decirlo también, de estar. Hoy hace un año que se nos fue nuestro compañero Aurelio Conches. Con Aurelio no solamente compartimos la experiencia de La Otra Vía, sino de amistad y de trabajo profesional por más de 30 años. Como ustedes comprenderán, pues 30 años no es cualquier cosa, y es un largo plazo, es un largo trecho que hemos llevado en la vida y que nos permitió no solamente conocer al amigo, sino también hacer posible lo que en su momento hizo que una conversación en la que también estuvo nuestro compañero Martín Ramos, definiéramos qué íbamos a hacer ante un hecho que se le planteaba al país. Ese hecho que se le planteaba al país era un cambio de gobierno. En el momento cuando el señor Hugo Chávez, favorecido por el respaldo de la población venezolana, lo eligen presidente, y en las primeras de cambio comenzaron a hacerse planteamientos que no dejaron de ser motivadores para nosotros, sobre todo porque por la propia naturaleza del trabajo que desarrollábamos nos mantenía relacionados con el sector empresarial. Y en Venezuela, no podemos tampoco olvidarlo, siempre habíamos vivido convencidos de que no solamente éramos un país rico, sino que podíamos, por qué no decirlo de esa manera, depender de las bondades del Estado y también del sometimiento del comportamiento ciudadano a lo que el Estado dispusiera para poder avanzar en materia económica. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos dijimos los tres. Y bueno, lo más importante fue decir, bueno, en primer lugar tenemos que buscar el sitio por donde deberíamos salir. Y recordamos que Martín estaba en aquel momento, y perdón la expresión, pero la uso justamente a pocas horas del día del periodista, estaba reporteando la fuente económica. Y comenzamos a intercambiar ideas, opiniones, apreciaciones, y coincidimos en que sí podíamos hacer un trabajo distinto. Y ese trabajo distinto se lo planteamos, se lo llevamos al señor Jaime Estares, director de la emisora de Radio Caracas Radio. Una conversación larga, una conversación sincera, transparente, que desde luego, pues, en el caso nuestro, la posición era de que no íbamos a hacer un programa para entrar en el terreno en que no queríamos caer, que era el terreno
de lo político partidista, sino simplemente en el seguimiento de la realidad económica venezolana. Por el tipo de trabajo que hacíamos Aurelio y yo en este caso, porque ya nos conocíamos, teníamos tiempo trabajando juntos, decíamos, la única forma como nosotros podemos lograr que los oyentes de Radio Caracas Radio nos entiendan es que nosotros, desde luego, ofrezcamos una forma distinta de enfocar el propósito de la economía en un país como el nuestro. Y bueno, y de ahí nació no solamente el concepto de la otra vía, sino cada quien lo interpretaba a su manera, la alternativa del progreso, del bienestar, de la convivencia, del esfuerzo compartido, y desde luego, pues, el gran propósito de fondo que nosotros también nos planteábamos, si era la Venezuela capaz de competir más allá del petróleo. Es así como nace la otra vía, es así como comienza un trabajo nuevo para Aurelio, quien sin dejar de ser un vocero autorizado y calificado del sector empresarial, pero bueno, no había incursionado en eso que Martín y quien les habla le planteamos. Nace la otra vía. Y la otra vía al día de hoy está en el aire. Hoy cuando estamos recordando, Aurelio, cuando hace un año que se nos fue, nosotros nos propusimos hacer esta conversación, una conversación de amigos a propósito de otro amigo. No dudamos que muchas de las personas que nos están sintonizando en este momento oyeron a Aurelio en algunas de sus reflexiones y otros pues quizás no lo conocieron en su forma de hacer los planteamientos de fondo a nivel económico, pero también otros sí lo apreciaban, lo observaban en su desempeño como vocero institucional del sector empresarial y que desde luego se había hecho sentir a partir de lo que han sido las responsabilidades institucionales de Aurelio. A lo largo de esta conversación, y nos van a permitir ese atrevimiento, y perdonen que use la expresión, pero es así como lo vamos a hacer, cada uno de nosotros va a hacer sentir qué apreciación tenía con respecto a Aurelio en sus reflexiones, pero también nos va a permitir entrar un poquitico más adentro en lo que era Aurelio a nivel profesional, a nivel empresarial, en sus reflexiones, etcétera, porque tenemos varios libros de Aurelio. Y en el caso mío, yo tengo 2 libros acá que los voy a citar a lo largo de la conversación que vamos a tener en este momento. Y desde luego, pues, tanto Martín como Edesio van a tener la hermosa responsabilidad de echar mano de algunas de las reflexiones de Aurelio expuestas en algunos de los editoriales de la otra vía, para que justamente podamos enriquecer esta conversación. Hoy no está con nosotros Ligia. Ligia pues está en asuntos profesionales y médicos, es decir, vamos a llamarlo de esa manera, de esta forma. Ella pues se ha quejado, ha lamentado no estar con nosotros, pero bueno, por aquello de que nosotros no dudamos que podemos seguir adelante y que lo vamos a hacer gracias al respaldo que recibimos en Radio Caracas Radio, pues tendremos la ocasión de conversar en otra oportunidad sobre Aurelio y lo que él definitivamente significó para nosotros, lo que es el hecho de tenerlo ausente hoy, pero también presente a partir de lo que ustedes, amigos redescucha, van a percibir en lo que van a exponer Martín y Edesio, y por qué no decirlo en lo que en otro momento lo hará Ligia en otro programa, pues, porque pretendemos seguir insistiendo, perseverando en lo que fue Aurelio para nosotros, pero también en lo que fue Aurelio para la otra vía, y me perdonen porque que me siento un poco confundido en este momento. Pero bueno, vamos a dejar a Martín Ramos en el uso de la palabra para que comencemos esta conversación, y a lo largo del tiempo que nos va a quedar en el desarrollo de la otra vía de hoy, pues yo haré otras intervenciones a partir de un enfoque que se puede llamar complementario de lo que van a poner tanto Martín como Edesio, Brito, Adrián. Martín. Gracias, Edesio. Cuando estábamos planteando hacer este programa, quiero que ustedes sepan que no nos imaginamos en ningún momento que nos íbamos a sentir como nos estamos sintiendo en este momento.
porque sentimos la ausencia del amigo, del empresario, del visionario. Y ustedes se van a dar cuenta por qué estamos diciendo esto, porque cuando tuvimos nuestra reunión para preparar el programa, dijimos, mira, qué mejor manera de homenajear y recordar al amigo, al compañero, al colega, porque se convirtió en un comunicador. Lo que hizo fue pulirse, realmente. Lo que hizo fue pulirse porque Aurelio siempre fue un excelente comunicador, escritor, y justamente fíjense lo que son las cosas de Dios, ¿no? En Venezuela el domingo se celebra el Día del Periodista, y él no era periodista, pero creo que lo hacía mucho mejor que muchos periodistas que han pasado por una universidad o que hemos pasado por una universidad para formarnos en esa profesión, en esa forma de vida. Y es que nosotros queremos que ustedes vayan escuchando. Hay un contexto país, hay cosas que Aurelio dijo hace 2 años, hace 3 años, hace 20 años, hace más de 20 años, cuando nos sentamos a disfrutar un café, y yo lo tengo que decir con el permiso de todos ustedes, el permiso de Edesio, José y Edesio. Para mí cada conversación con Aurelio Concheso en lo profesional era asistir a un posgrado, asistir a una maestría, aprender. Y él no era que, mira, tú tienes que hacer esto. No, simplemente conversábamos, mira, ¿qué vamos a hacer el sábado? Primero, como lo dijo Edesio, cuando nos preparamos para conversar con el señor Jaime Nestares, director de Radio Caracas Radio y miembro de la Junta Directiva de Empresa 1BC, y nos dio el respaldo. Sí fue una conversación larga, pero no fue una conversación que por no creer, no fue larga por no creer en lo que estábamos planteando, sino simplemente Jaime Nestares se emocionó tanto de lo que estábamos planteando, se emocionó de recibir a 2 excelentes profesionales también, como Edesio ahorita, que su trayectoria en el periodismo empresarial, el periodismo económico de Venezuela ha sido reconocida, pero recientemente el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, se dice Libertad, junto con Juan Bautista Sala, otro pionero de la fuente de economía, periodismo económico en Venezuela, fueron reconocidos por su trabajo, su trayectoria, la seriedad con que han hecho a lo largo de su vida y lo que han sido capaces de compartir. Bueno, Dios nos llevó y nos puso en el camino, Aurelio Concheso, ese Brito Escobar y a mí, para traerles esto. Pero más que sentirnos en estos momentos tristes, creo que nosotros debemos, y compartirlo con ustedes, debemos presentar un análisis. Vamos a comenzar con un primer análisis de lo que Aurelio hablaba en su momento, de lo que es una situación que aún sigue vigente. Y así lo vamos a hacer a lo largo del programa, recordando a Aurelio Concheso, un programa especial para él, justamente, fíjense las cosas de Dios, justamente cuando en Venezuela se va a celebrar el Día del Periodista, para que ustedes puedan recordar lo que él decía y lo podamos relacionar con lo que está sucediendo hoy en Venezuela. Edesio, por favor. Yo creo que el pueblo o los ciudadanos se han dado cuenta que no somos un país rico, se han dado cuenta que el gobierno no va a hacer nada bueno con el dinero, sino que lo que hay que hacer es cambiar de actitud para llegar al potencial que puede tener del país de crecimiento y de búsqueda de bienestar, colectiva de bienestar. Nosotros tenemos que mirar hacia atrás y ver cómo nos hemos comportado los venezolanos desde la danza de los millones de la estatización petrolera en los años 70. Y no era por accidente que nos llamaban los tabaratos en los años 70, cuando en vez de estar haciendo lo que han hecho Noruega, y lo que por cierto está empezando a hacer nuestro vecino de al lado, Guyana, con una riqueza inesperada, que es preservarla para futuras generaciones, tomamos esa danza como un derecho propio y como una fiesta que no iba a terminar, que nunca habría alma llanera. Después, cada vez
que ha habido algún movimiento populista por arreglar las cosas a media, pero mantener el control ese que tú dices del gobierno sobre todo. Hemos mirado hacia el otro lado y hemos aprovechado la golilla momentánea para después encontrarnos un poco peor, hasta que ahora encontrarnos muchísimo peor y con por lo menos un 20% de la población fuera del país por esa actitud. Entonces, el punto de partida para poder tener esas garantías a la propiedad no es el gobierno de Maduro, no es el G4, no es el mundo político en general, es la sociedad venezolana. Nosotros tenemos ejemplos de sociedades latinoamericanas que aprendieron la lección, tienen sistemas políticos medianamente caóticos, pero el cuerpo de la nación entiende que hace falta una economía capitalista con reglas de juego que no se alteren y que respeten los derechos de propiedad. Y tenemos países que recaen permanentemente en los cantos de sirena del populismo, y Argentina es un ejemplo de eso. De manera que es un problema de conducta nacional, y el punto de partida tiene que ser la conducta nacional y esa influenciar la de los políticos. Porque hoy tú entrevistas un político de izquierda o de derecha y todavía tiene esos dejos de estatismo, de un estatismo que afortunadamente ya no se puede aplicar, a no ser que se quiera seguir encogiendo la economía venezolana hasta que sea una de las más míseras del mundo, que ya va cerca de serlo. Como dicen por ahí, el sentimiento es mutuo, ¿no? Y uno escucha a Aurelio no solo por su tono de voz, sino con la lucidez y la visión, ¿no?, que tenía Aurelio, porque este audio, les comento, para ponerlos en contexto, es del 29 de febrero de 2020. Ese día, el editorial correspondió al título Estímulo a inversiones y derechos de propiedad. Algo que hemos repetido acá insistentemente con los invitados que hemos tenido, es justamente la voluntad, ¿no? La voluntad de hacer las cosas, la voluntad política, la voluntad sobre todo del ciudadano de cambiar y de reflexionar, ¿no?, hacia qué país queremos llevar a Venezuela. Fíjense que aquí Aurelio, a pesar de que es casi 2 años el audio, siempre echa para atrás, porque una de las cosas que él decía es que parte de la historia siempre es cíclica, ¿no? Y si ustedes recuerdan, amigos, siempre en todos sus editoriales, Aurelio comenzaba con una frase histórica o un contexto histórico, ¿no?, para aterrizar a lo que actualmente estamos. Eso es algo de lo que yo recuerdo de Aurelio. Aurelio, como dijo Martín, era un maestro. Sigue siéndolo, porque para nosotros lo que estamos haciendo hoy en día es simplemente reflejo de lo que él nos dejó, o sea, su legado. Y recuerdo que al finalizar cada programa había una tertulia en un café de la esquina, y ahí pasábamos 1 hora, 2 horas. A veces cuando había un invitado pasábamos un tiempo más, y justamente era escuchando las reflexiones de Aurelio. Y a pesar de su edad, a pesar de su conocimiento, Aurelio era un tipo siempre ávido de querer saber más, de aprender más. Y en todo ámbito, ¿no? Me refiero justamente en lo económico, en lo empresarial, hasta en lo tecnológico. Aquí, a modo de anécdota, recuerdo un día que tenía un problema con su celular, ¿no? Era algo muy, muy sencillo, pero él siempre estaba con eso. Mira, yo quiero, por ejemplo, cuando empezó con el Twitter, que él quería aprender a utilizar Twitter. Y justamente, o sea, se convirtió en una referencia, ¿no? En ese microblogging. Y así fue con todo, Aurelio nunca dejaba de aprender y nunca dejaba de enseñar. Y es una de las cosas que yo siempre he valorado de Aurelio, y bueno, para mí también es duro reflexionar sobre él, porque sé lo que significó para Venezuela, sé lo que significó para el gremio empresarial, y sé sobre todo lo que significó para mi padre, ¿no? Más de 30 años escuchando ese nombre en mis casas, se convirtió como en un tío. Y bueno, me disculpan, Martín, si me puedes ayudar. Sí, no te preocupes. Yo sé que
Yo sé que nuestros oyentes, nuestros televidentes deben entender y van a entender y además deben estar aplaudiendo que estamos haciendo esto, que estamos haciendo de verdad de tripas corazones y estamos haciendo esto porque nosotros nos empeñamos que el legado, por lo menos en lo que nosotros respecta, el legado de Aurelio Concheso va a estar vigente. Y qué mejor manera que esta. O sea, estamos hablando, hoy es 26 de junio del 2021 y estamos escuchando las reflexiones de Aurelio Concheso de hace 2 años. Vamos a estar viajando en el tiempo y si ustedes se dan cuenta, no pierde vigencia lo que dice, porque pareciera que está aquí con nosotros en el estudio, que está aquí en la cabina, y así es siempre, para que sepan, no solamente hoy, así es siempre porque es inevitable que cada vez que hacemos la otra vía, hacer mención de algo de que Aurelio haya dicho o haya hecho. ¿Por qué? Porque es que, mire, yo no sé cuánta, de verdad que no tengo información, no sé si ustedes tienen, pero yo no sé cuántos ejercicios como este en los medios de comunicación en Venezuela duran tanto tiempo y aguantan tanto. Estamos hablando de 23 años, pero que nosotros hace 24, porque tuvimos un tiempo planeando y reuniéndonos y visitamos a Aurelio en las oficinas donde estaba, tomábamos café, pero tuvimos casi un año preparando todo para tratar de presentar un buen producto y solamente ustedes, la audiencia, puede decir si lo hemos logrado. Nosotros nos sentimos satisfechos, nosotros queremos más y ahora mucho más porque lo que él nos dejó y nos deja todo el tiempo, nosotros tenemos el compromiso de que no se quede en el olvido y no va a ser así. Es decir. Sí, hay una serie de hechos que se están dando y que es importante que nuestra audiencia lo sepa. Desde el año pasado se vienen planteando a nivel de instituciones como los gremios empresariales venezolanos y foráneos en algunos casos, instituciones como se dice, de institución de la que Aurelio fue presidente en algún momento, algunas actividades periodísticas, editoriales, intelectuales de Aurelio y de lo que fue su pensamiento. Nosotros no conocemos los detalles y algunos que los conocemos no nos corresponde hacer uso de ellos a nivel público, pero están allí. De hecho, cuando iniciamos esta conversación, luego pues yo cité algunos libros que yo tengo. En algunos de estos libros, pues nosotros tuvimos no intervención en la estructuración de su contenido, sino en la discusión en algunos momentos. Y a veces teníamos diferencias. Sí, hay una cuestión que nosotros siempre reconocimos de Aurelio y algunos dirigentes empresariales decían, no, es que Aurelio es muy difícil, Aurelio es muy complicado, Aurelio te quiere imponer criterios. No era un problema de imposición. Si alguna cuestión no era Aurelio, y lo digo con autoridad y con seguridad y con seriedad, es que Aurelio no era un tipo autocrático, es decir, no, era un individuo con disposición a la reflexión, a la discusión del tema, y desde luego, cuando no estaba de acuerdo contigo te lo decía, no, hombre, tú estás equivocado, ¿vale? Eso no es así. Y como decían Martín y Edesio, había algo que hacía posible el aprovechamiento de todas las conversaciones con Aurelio, y era la facilidad en la explicación del contenido de lo que estaba exponiendo, pero también en la disposición a escuchar y, por qué no decirlo de esta manera, también aclararte cuando tú estabas equivocado, o por lo menos a justificarte. Yo recuerdo que cuando el año pasado Aurelio nos dejó, una de las cuestiones que más me llamó la atención fue leer públicamente algunas reflexiones de algunos dirigentes del sector político y del propio gobierno venezolano, y se referían a Aurelio justamente con estas características. Y es por eso por lo que nosotros creemos que el pensamiento de Aurelio no solamente ahora adquiere cada día mayor trascendencia y importancia, sino que si lo queremos hacer, porque tenemos que decirlo de esta manera, los venezolanos le podemos sacar
un gran provecho. Se nos ha dicho que viene un trabajo con base en los editoriales de La Otra Vía, y nosotros estamos a la expectativa de lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. Los editoriales nosotros lo asumimos desde de los primeros pasos de La Otra Vía como un motivo de reflexión para que justamente la conversación que pudiera darse en una hora no solamente arrancara por allí, sino que también nos permitiera a la vez convertirlo en un elemento de referencia para las conversaciones con nuestros invitados a las conversaciones. Si alguna cosa yo me quejé, y lo digo con toda responsabilidad, y inclusive lo recuerdo cuando le hicimos un homenaje a Aurelio el año pasado, que yo también lo decía, porque Aurelio y yo discutíamos sobre el tema, era que La Otra Vía pretendía no imponer un pensamiento, un sentimiento o una visión de los hechos, sino sencillamente entender lo que significaba el hecho económico. Y el hecho económico nos vinculaba con una figura fundamental para esto, y era el ciudadano. Y nosotros nos quejábamos y lo decíamos y lo mantenemos, y es que en Venezuela, pues, si de algo deben ufanarse quienes han hecho y desarrollado actividad política, es de haber impuesto una visión y un criterio con respecto a lo que es la política en Venezuela y lo que es la subestimación del hecho económico. Es más, esto no solamente lo tratamos con Aurelio, sino también con otros dirigentes como Edo Polecel. Él, cuando entra Venezuela en el terreno de la democracia con el señor Betancur, una de las cuestiones a las que se va, pues, definitivamente un cambio constitucional. Y ese cambio constitucional, desde luego, se convirtió más adelante, y lo decíamos así, y a veces se nos señalaba como antipartido, antidemócrata, etcétera, etcétera. Era el convencimiento que creían algunos que Venezuela debía mantenerse, de que era democracia política y después la democracia económica. Bueno, ese asentamiento o esa imposición del convencimiento de parte de algunas personas de que teníamos que rendirle culto a partir de la importancia de su resguardo, por supuesto, y de su desarrollo, que era la parte política, pero llegó a subestimar la importancia del hecho económico. Y bueno, ¿cuántos años estuvieron suspendidas las garantías económicas en Venezuela? Y eso fue un trabajo duro que se hizo a nivel del sector empresarial, en donde hay que destacar figuras como Edo Polecel, Ángel Reinaldo Ortega, al propio Belio, luchando, exigiendo, reflexionando sobre la necesidad de que también nos ocupáramos de la cuestión económica, precisamente para crear condiciones de que el venezolano fuera más y mejor ciudadano, menos sometido a la voluntad de la cuestión del Estado, y para no terminar precisamente en lo que estamos hoy. Como lo decían Aurelio, como lo decían Martín y Edesio, las reflexiones de Aurelio giran alrededor de eso, y es que se nos ha olvidado que tenemos que ser más y mejor ciudadanos para poder entender lo que es la importancia de la economía, y desde luego evitar a como de lugar lo que hoy seguimos manteniendo. Aquí la voz que pesa, aquí la voz que lo determina, aquí la voz que lo impone es de quien está al frente del Estado. Y caemos en el terreno de la historia para también nunca olvidar a una persona que reflexionaba sobre el mismo tema, que era Ulnar Pietri. El doctor Ulnar Pietri lo decía: aquí en Venezuela no nos estamos olvidando de que hay que elegir gobernantes, no hay que elegir emperadores. Y es lo que nos ha pasado a los venezolanos. Nosotros, cada gobierno es de un emperador. Aquí los gobernantes nuestros no gobiernan, sino que mandan a su antojo y como les viene en gana, sino que también en razón de ese comportamiento y en esa subestimación de la participación del ciudadano, pues nos llevan a lo que tenemos hoy, en donde tenemos prácticamente de jefe de Estado a un emperador. Es decir, aquí no hay instituciones, aquí lo que hay una voluntad única, y desde luego pues al ciudadano se le ha olvidado eso. Se le ha olvidado que para que Venezuela pueda ser distinta, para que pueda ser más beneficiosa y adecuada para que crezcamos a nivel económico, tenemos que formar ciudadanos. Y eso es uno de los grandes retos de hoy
y del futuro. Si Venezuela no tiene ciudadanos comprometidos con la importancia de la economía, de la libertad de comercio, de lo que significa el derecho de propiedad, nosotros pues seguiremos dependiendo de la voluntad del populismo, del estatismo y lamentablemente del sometimiento del criterio a lo que estamos viviendo hoy y que desde luego bueno tiene prácticamente históricamente arrinconado y pasando hambre, porque ese es al fin y al cabo la gran consecuencia, el gran efecto de los países en donde no se le da importancia a la participación ciudadana. Martín. Ezio, yo quiero antes de ir al corte leerles un artículo escrito el 25 de junio del año 2020 por la colega Yuimar García. Aurelio Concheso siempre fue un empresario venezolano. Cuando hablamos de los hombres que han representado dignamente al empresariado venezolano, quizás nunca nos detenemos en sus orígenes, sus inicios y la obra que van escribiendo con el transitar de los años. Eso fue Aurelio Concheso, un empresario venezolano. Tal es el caso de Aurelio Concheso. Nació en la Embajada de Cuba en Berlín. Su padre era embajador de Cuba en Berlín para la época. Sin embargo, Aurelio Concheso en su biografía decía ser venezolano, ingeniero mecánico de profesión, egresado del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, empresario que se dedicó a los temas económicos y del sector empresarial. Su tránsito por el gremio empresarial: fue presidente de la Comisión Laboral de Fedecámaras, director de Transparencia Venezuela y miembro del comité directivo del Freedom and Democracy Network. Como escritor se destacó con sus libros Misión Imposible, La Reforma Laboral y Previsional Venezolana. Fue coautor de Hacia una Sociedad Moderna, Trabas al Desarrollo y El Diplomático. También fue articulista de temas económicos en diversos periódicos de circulación nacional y revistas de circulación continental, y fue coproductor del programa radial La Otra Vía, otra forma de ver la economía, que se mantiene al aire en Radio Caracas Radio 750 AM. En su carrera profesional y empresarial fue gerente general y de ingeniería de empresas en Cuba, en Bahamas y en Venezuela, donde también fue socio fundador de varias empresas en los ramos de distribución de equipos, fabricación metalmecánica, desarrollo inmobiliario y asesoría empresarial. En su actividad institucional destacó como presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios de Venezuela, Consecomercio, la Cámara Ferretera y la Cámara Venezolano-Chilena, y también el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico CEDICE Libertad. También se desempeñó como coordinador empresarial de la Comisión Tripartita de Reforma Laboral en el año 1997. Fue primer vicepresidente de Fedecámaras entre 1995 y 1997 y en la actualidad, en ese momento, era consejero permanente de Fedecámaras. Dice la nota, repetimos, de nuestra colega, amiga, profesora en la Universidad Santa María, Yuimar García, y esto lo escribió el 25 de junio del año 2020, y dice ella misma: para Fedecámaras Radio, la ausencia de Aurelio Concheso se hará sentir, siempre dispuesto a ofrecer sus sabias disertaciones y colaboración para mantener informado al sector productivo del país. Quizás falten líneas para expresar nuestro agradecimiento por el apoyo que desde sus múltiples ocupaciones dispensaba ante nuestras interrogantes. Vaya hasta sus familiares, amigos y relacionados nuestro mensaje fraterno, hecho abrazo en momentos llenos de pesar por su irreparable pérdida. Gracias por haber ofrecido tanto al país y al gremio empresarial venezolano. Esto es una nota que escribió Yuimar García Herrera el 25 de junio del año 2020. Ezio, papá. Sí, ese fue el día lamentable para nosotros y bueno, su familia y todos aquellos que tuvieron acceso a Aurelio, quienes lo comprendieron y quienes lo siguieron, ¿no? Y quienes lo cuestionaron, porque había que ir a una reunión de gremios empresariales donde estuviera Aurelio para que siempre se quedara allí plasmada pues su punto de vista, que no siempre era entendido, comprendido y respaldado, pero lo hacía con la disposición, como decía él,
oye, de entender qué era lo que, así mismo, no sé, por estar cerca, haber estado cerca de él, lo podemos repetir con propiedad y con responsabilidad. Es para que nos entendamos qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo es que pretendemos seguirlo haciendo, porque o nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y de los errores en los que estamos incurriendo, o definitivamente estamos perdiendo tiempo. Y Aurelio lo planteaba en esos términos. Y debo decirlo, como parte del anecdotario que nos guarda en esta relación con Aurelio, era pues ver las malas caras que a veces tengan algunos compañeros, y después cuando íbamos como digamos, al stop de la reunión, oye, Aurelio, parece que tú no puedes, pero bueno, chicos, yo no te trato de imponer un criterio, yo te trato justamente de hacer una reflexión para que entendamos a qué nos estamos sometiendo, qué es lo que queremos alcanzar y qué es lo que tendríamos que estar haciendo en este momento. Pero cada uno de nosotros es autónomo en llevar adelante el ejercicio de la responsabilidad de lo que significa ser dirigente gremial. Y era así, y por eso antes me permitía decir que él no era un individuo sectario. Esa actitud, bueno, nos permitía no solamente estructurar mejor las conversaciones que íbamos a tener luego en la otra vía, sino también en el aprovechamiento cuando Aurelio nos traía algún editorial, nos traía alguna reflexión, le decía, mira, esto no es así, entonces tú pusiste, bueno, pero las cosas han cambiado y tienen que cambiar también. Y eso nos permitía ser mucho más amplio en el enfoque de los planteamientos que hacíamos, no solamente en la otra vía, sino también en lo que significan las conversaciones con nuestros invitados. En algún momento hice una reflexión que no la concluí, y una de las cuestiones de las que Aurelio y yo, porque coincidíamos en cuestiones profesionales, era en justamente quejarnos, ¿no? Decir que nosotros, si teníamos alguna dificultad para hacer la otra vía en algunos momentos, cuando habían temas que ameritaban una explicación del mismo, era que no siempre teníamos invitados en el programa, y no porque no quisiéramos y no nos lo planteáramos, sino porque, bueno, dicen, no, oye, es muy difícil hacer un programa de economía los sábados en la mañana. Pues no, mira, nosotros insistíamos en que sí era posible, sí era factible, pero había también que hacer algo adicional, y esta es una apreciación mía que pues, me provocó algunas diferencias con algunos dirigentes. Decía, pero es que el problema está en que nosotros no podemos plantearle al ciudadano venezolano una comprensión de lo que significa el hecho económico si no nos ocupamos de trabajarlo. Y la mejor manera de trabajarlo, porque la radio te da una serie de ventajas para materializar esa aspiración, es que vayas a la radio, acudas a un micrófono, hagas una explicación y hagas una profundización del planteamiento, y no lo que hacemos en unos momentos, que es lo que se criticaba también, y era, mira, declaran 1 minuto, declaran 2 minutos, y bueno, los medios también tienen que tener una administración eficiente de lo que son los espacios, pero nosotros decíamos, la otra vía te da la oportunidad de que tú puedas hacer una reflexión a fondo, de que puedas hacer una explicación de lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer, pero eso implica participar. Y ustedes saben qué cosa era difícil para nosotros, que la gente fuera a Radio Caracas Radio. Terrible para nosotros a veces lograr que un invitado asistiera. Bueno, habría otros que afortunadamente siempre entendieron lo que queríamos hacer y cómo lo hacíamos, y nos acompañaban. Y de hecho, pues eso es lo que hace posible no solamente que Aurelio haga algunas reflexiones que estamos utilizando hoy, sino que adicionalmente haga real las conversaciones que tuvimos con muchos dirigentes que entendieron y lo reconocían después. Era la importancia de la radio, la importancia del micrófono de la radio, bueno, porque hay una serie de ventajas que no la tienen otros medios, ¿no? Esta es una actitud pedante de mi parte, pero soy un hombre de radio, me apasiona la radio y la hago con la convicción de que definitivamente lo que estamos haciendo vale la pena. Y cuando comenzamos con Aurelio hace 23 años, nos hicimos un propósito, que es el que mantenemos hoy y que hace posible que lo lleven adelante Martín Ramos, Edesio, Rita, Adrián y Ligia Perdomo, con esta persona, con este servidor que no dejará de ser una persona de radio. Yo creo que es momento
de seguir recordando, seguir escuchando a Aurelio Concheso, y es que aquí hemos hablado hasta el cansancio con nuestros invitados, ustedes, nuestros oyentes, nuestros amigos, nuestros seguidores desde hace 23 años a través de la señal de Radio Caracas Radio, que por cierto tenemos la esperanza de pronto volvamos al aire de la manera tradicional, como durante toda su historia lo hizo, lo hace y lo va a seguir haciendo Radio Caracas Radio. Y ahí va a estar el equipo de La Otra Vía ese día. Y es que en estos momentos sería oportuno escuchar lo que nos decía en su momento Aurelio Concheso sobre lo que es la hiperinflación, lo que es la emisión de dinero inorgánico por parte del Banco Central de Venezuela sin ningún respaldo, las consecuencias que eso él decía en ese momento y que estamos viviendo hoy. Porque, ojo, así más de 5 millones de venezolanos estén fuera del país, esas consecuencias también se viven fuera del país. Porque estos señores han sido tan eficientes que es un hecho histórico. Han exportado la hiperinflación. Entonces, yo quisiera, por favor, si José, soltáramos el audio sin mayor preámbulo, escuchen lo que en su momento, ya Ezio nos dirá en qué momento fue, en cuál es el contexto, nos decía y compartía con nosotros Aurelio Concheso, co-host, como se dice hoy en día, de La Otra Vía. Esa historia en realidad no empezó el Viernes Negro, como nosotros señalamos, o mejor dicho, señaló Boris Ackerman en uno de nuestros programas hace unos varios meses, ¿no? Esa historia empezó el día que el Estado se apropió del ingreso petrolero con la estatización de la industria petrolera y la creación de PDVSA como empresa nacional del Estado. Porque ese fue el momento en el cual 80 años de estabilidad económica empezaron a quebrarse porque el Estado venezolano era el dueño prácticamente de todas las divisas por virtud de tener el monopolio de la actividad petrolera. Antes de eso, en la actividad petrolera, los dólares los tenían los operadores y le pagaban en bolívares los impuestos al Estado. Una vez que el Estado recibía todos los dólares, ya no tenía un incentivo para mantener una tasa de cambio fuerte del bolívar en relación al dólar, como existió en todo el siglo XX, por lo menos en las primeras 3/4 partes del siglo XX. Y poco a poco se llegó inevitablemente al Viernes Negro y del Viernes Negro a la hiperinflación. Nosotros podemos trazar una línea recta prácticamente entre todos estos eventos, con algunos incidentes de intentar cambiar la situación. El gran viraje de 1989, los cambios que trató de implementar el presidente Caldera, unos intentos de estabilizar la economía al principio del gobierno de Chávez, pero en general se ha seguido siempre por la misma ruta. El gobierno tiene los recursos, el gobierno es todopoderoso y el gobierno hace el despilfarro que tenga en gana con los recursos que le entran a la nación. Eso es el problema de tener una economía tan centralizada como es la economía venezolana, y el Viernes Negro sencillamente fue un punto de inflexión en el cual más nunca el bolívar llegó a recuperar el valor que tuvo durante la primera 3/4 partes del siglo XX. Bueno, estas palabras son de Aurelio del 15 de febrero de 2020. Justamente se conmemoraba un año más del fatídico Viernes Negro. Ya Aurelio, por supuesto, meses antes, yo creo que años antes, ya empezaba a hablar de hiperinflación, cuándo iba a llegar. Bueno, fíjense a dónde estamos en este momento, ¿no? Yo quería leerles un pequeño extracto del editorial de este día, que se tituló Socialismo del siglo XXI e hiperinflación eterna. Solamente voy a leer el primer párrafo. Dice: hay quien dice que el colapso venezolano se origina en que existen dos bandos políticos opuestos sin comunicación alguna entre ellos. Pero se equivocan. Si eso fuera así,
de alguna parte del mundo aparecería un mediador de buenos oficios con la habilidad y el prestigio necesarios para procesar esas, al parecer, intraficables diferencias. Cuando observamos cómo se implementan las políticas económicas, si es que se puede dignificar con el nombre de políticas, vemos que el problema va más allá, porque en los dos bandos hay también facciones cuyas intenciones parecieran ser evitar cualquier asomo de estabilización económica. Bueno, para muestra un botón, ¿no? Lo que sucede ahora y lo que conversábamos anteriormente de la voluntad. Para salir del desastre en el que está sumida Venezuela en este momento a nivel político, bueno, a todo nivel político, económico y social, sino precisamente para que el ciudadano haga valer sus derechos, ¿no? No solamente se trata de tener deberes, sino también derechos, y eso abarca para cualquier ámbito. Con respecto a esto, solo puedo decir, y es una de las cosas que vamos a escuchar más adelante de Aurelio, es cómo algunos innovadores, empresarios innovadores, que es lo que vamos a escuchar más adelante, han surfeado esa ola de la hiperinflación para mantener sus empresas a flote. Justamente Aurelio hace un comentario del señor Boris Ackerman, que casualmente lo tuvimos hace 2 semanas acá en la otra vía, ¿no? Y decía eso, de hecho reconocía que Aurelio era una persona visionaria y coincidía en eso, en que la hiperinflación y el desastre económico en Venezuela no partió desde el Viernes Negro, sino más atrás, justamente cuando se estatizó, se nacionalizó la industria petrolera y ese monopolio hizo que se convirtiera en la gallina de los huevos de oro de Venezuela hasta hoy, que ya no es ni una gallina, ¿no? Ya es un pichón. Martín. Ni eso. Ni eso. Sí. Ni eso, porque algo que no existe. Mira, tengo por acá también que quiero compartir con ustedes un artículo fechado 20 de marzo del 2018. El artículo, los argumentos en contra de la dolarización. Quienes se oponen a la dolarización como la reforma monetaria indicada para salir de la hiperinflación que nos agobia, tienen argumentos importantes a los cuales es preciso prestarle atención. Argumentos, sin embargo, que si profundizamos un poco, terminan reforzando la necesidad de aplicar ese remedio a la enfermedad terminal que sufre el Bolívar fuerte, en vez de las alternativas que ellos proponen. El principal argumento es que la dolarización no garantiza crecimiento económico y el Estado pierde armas muy importantes, como son la política monetaria y la utilización de la tasa de cambio para contrarrestar el shock externo. Esto en este artículo lo señala Aurelio Concheso, fue dicho por Luis Oliveros en el diario El Nacional el 16 de marzo del año 2018. No podemos estar más de acuerdo con la primera parte de la frase como evidente y más en desacuerdo con la última como argumento. Así era Aurelio Concheso. Efectivamente, la dolarización no puede garantizar crecimiento económico, sobre todo si después de aplicarla se persiste en mantener una economía con ineficiencias estructurales producto de 2 puntos. La participación del Estado en actividades económicas productivas que no le son propias, incluyendo, por cierto, la de extracción petrolera. 2. Proteger artificialmente a sectores elegidos por vaya usted a saber quién como, entre comillas, estratégicos. Si se gasta más de lo que le entra al gobierno por vía de impuestos. Si se controlan artificialmente los precios inhibiendo las correcciones hacia arriba, pero también hacia abajo de los mismos, atendiendo a la oferta y la demanda. Si se persiste en mantener subsidios perversos, entre paréntesis, aquellos que benefician a los más acomodados a expensa de los menos afortunados, o si por la vía subterfugia se sobreendeuda la economía en épocas de bonanza, como han sido dados a hacer los gobiernos venezolanos en los últimos 45 años. Recordemos que esto fue escrito por Aurelio en el año 2018. Lo que la dolarización sí puede garantizar es que no se utilice la tasa de cambio para contrarrestar shocks externos mediante emisiones de dinero para devaluarla, pues de esa cabulla
Los venezolanos ya tenemos un rollo bien grande y sabemos que la competitividad alcanzada transitoriamente por esos medios artificiosos benefician a algunos a expensas de la mayoría, pero no fomenta la verdadera competitividad, sino que nos traen más temprano que tarde a donde estamos ahora. 2018/2021. Saque usted sus propias conclusiones. Este fue un artículo escrito por Aurelio Concheso para el portal Finanza Digital. Ustedes pueden buscarlo en Google. Por cierto, también tenemos que decirle que varios de los libros de Aurelio Concheso están de manera electrónica y los pueden consultar. Ahí varios de sus libros están allí gracias al trabajo que ha hecho el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, se dice. Edesio Brito. Sí, definitivamente es válido lo que estabas exponiendo, Martín, y desde luego, pues, muy oportuna esa reflexión que hacía Aurelio y que fue gran parte de lo que nos ocupó a los que estamos en la otra vía desde finales del año 2017, cuando Steve Hanke justamente alertó que Venezuela estaba entrando en hiperinflación y en qué se iba a traducir eso para nosotros los venezolanos. Bueno, han pasado ya casi 5 años en esa situación y nosotros pues hoy vemos cualquier tipo de improvisación para hacerle frente al tema inflacionario y que mientras se presenten algunas cifras que reflejan un supuesto crecimiento o recuperación de la economía, seguimos viendo una expansión incontenible del empobrecimiento de la población venezolana. Nosotros pues hemos visto con mucha preocupación, y ayer lo leíamos, bueno, que en Venezuela siguen saliendo entre 20 y 30 mil ciudadanos, hijos del país, hacia el exterior, por donde sea, porque esa es la frase que se usa, porque precisamente acá las posibilidades de recuperación se van alejando, se van distanciando. Y todo tiene que ver con esa figura que usó, no recuerdo, lamentablemente no lo recordamos en este momento, pero hace poco alguien escribía a propósito de lo que estábamos haciendo y cómo queríamos hacerle frente a las dificultades que tenemos en el orden económico. Si bien esa persona se refería a lo que significó lo que recientemente hacía Hernán John y lo que significan los empresarios que insisten en hacerle frente a la fuerza del viento y del polvo en Venezuela para mantener sus empresas, también se hacía referencia a lo siguiente, y es que hay una dirigencia de la que goza el país y la que tendría que estarse ocupando precisamente de converger o de analizar o de conversar o de entenderse sobre lo que quieren hacer de Venezuela. Y lo que lamentablemente día a día se da es una demostración de que, bueno, no hay conversaciones y que las conversaciones, tristemente, y lo tenemos que decir con responsabilidad una vez más, esas conversaciones se dan es para mantener posiciones de comando, de mando, de dirección y de aprovechamiento de lo que tiene el país todavía como estructura funcional, llamémoslo de esa manera. Nosotros nos negamos, y lo hemos dicho en la otra vía, a repetir como convicción de que Venezuela es un país quebrado, arruinado, que no sirve para absolutamente nada, porque aquí no hay cómo salir de esto, ¿no? Sí, siempre va a haber cómo salir de las dificultades que tenemos y de los problemas que nos están agobiando, si hay voluntad en querer salir. Pero si la actitud y el comportamiento es de aprovechamiento de lo que nos está pasando, porque de una u otra manera hay que sacarle provecho, entonces lamentablemente pues no solamente que el país va a seguir bajando en las posiciones ¿cómo diríamos? De arruinarse en efecto económico, sino que tampoco vamos a lograr convencer a quienes se mantienen en el país para seguir haciendo esfuerzos en beneficio de la importancia del cambio que exige y necesita Venezuela. Preocupa, definitivamente preocupa, no solamente que se diga que
se diga que día a día salen más de 20.000 nuevos venezolanos al exterior en procura de las oportunidades que no tiene aquí, sino que más preocupa todavía es que aquellos que tienen la responsabilidad de ejercicio de la dirección del país digan que sí, es cierto, se está yendo, algunos venezolanos se han ido, pero lo que podemos decir es que están regresando muchos. No están regresando muchos. Los que están tratando de regresar al país, en la medida que pueden hacerlo, se quedan en la mitad del camino, porque saben perfectamente que acá no hay en este instante eso que nosotros insistimos en citar, y es voluntad de querer salir de los problemas a los que nos estamos enfrentando. Gran parte de eso lo exponíamos nosotros a lo largo de los años en La Otra Vía, y lo ponía Aurelio cuando decía, el problema es que nos empeñamos en vivir errores, el problema es que nos empeñamos en sacarle provecho a esto, porque el resultado es más, como diríamos, excesivo, cuando le sacamos provecho a los cargos y las responsabilidades que se tienen en el ejercicio de lo que significa la función de gobernar, antes que buscar la manera de que el esfuerzo que hagamos todos se traduzca en beneficio de todos los venezolanos, que es lo más complicado. Es por eso, por lo que cuando uno ve adicionalmente que se están haciendo anuncios de cambio del sistema de administración de justicia para cambiar el rumbo del país, que la cola de ese anuncio sea la pretensión de imponer una nueva forma de Estado en el país. Entonces, bueno, si ese es el propósito de lo que es la gestión gubernamental, obviamente que nosotros vamos a tener que demandar mucho más que simple voluntad, sino también más apoyo a nivel internacional. Y apenas lo decimos también con la convicción que nos da, bueno, los años de haber vivido en el país, haber entendido alguna serie de errores, es que apenas que nosotros no queramos salir de los problemas que tenemos. Y cuando digo nosotros, hablo de los venezolanos, por aquello, y concluyo con esta reflexión, que es muy común entre todos nosotros, y es que los venezolanos estamos obligados a entendernos para determinar qué es lo que queremos definitivamente hacer de nuestro país. Ver un acto como el de los 200 años de la batalla de Carabobo, a algunos les satisface, a algunos lo llena de imagen pública, pero la gran mayoría nos llena de dolor y de tristeza al ver que definitivamente pues, hubo venezolanos que ayer asumieron la responsabilidad histórica de buscar libertad para nosotros los que nacimos y nacemos en el país, pero también lo que es tristemente para los que están acá y los muchachos que están creciendo es, ¿y el futuro qué? ¿Cómo vamos a darle una respuesta a los retos del futuro? Y yo no dudo que tanto Martín como Edesio, que son padres, y que aquellos que nos puedan estar sintonizando en el momento pudieran coincidir con nosotros con respecto a eso. Los discursos, pues, mira, son válidos, son útiles, pero si la validez y la utilidad es para hacerle más daño al país, definitivamente, pues, razones sobran para que muchos sigan empeñados en salirse de la órbita venezolana y decir, poco me interesan los discursos en un acto como el de los 200 años de la batalla de Carabobo, si definitivamente esos discursos no se convierten en hechos positivos para el beneficio de los venezolanos de hoy y los venezolanos de mañana. Sí, así es. Ya nos quedamos sin tiempo. Bueno, agradecemos a todos los que se conectaron y recordaron a Aurelio con nosotros. Para nosotros siempre será motivo de orgullo hacer este tipo de programas, sobre todo cuando se trata de nuestro compañero Aurelio Concheso. Martín. Gracias a todos ustedes y bueno, nos quedaron muchas cosas, así que el compromiso es, como ya lo dijimos, mantener vigente el pensamiento, el legado de Aurelio Concheso. Eso es nuestro reto y eso también esperamos seguir contando con ustedes. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Yulix Arcaya en la gerencia de producción, Jan Martínez, Julio Pinto en la parte técnica. Nos despedimos. Ligia Perdomo, Edesio Brito Adrián, Edesio Brito Escobar y quien les habla Martín Ramos, invitándoles a que sigan disfrutando de la programación de RCR.
RCR, la radio que se ve. RCR Negocios presentó La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana.